Buenas noches, licenciado Jesús Otonel Baquias. Con mi pareja y a mí nos tocó dar a conocer el capítulo 15. ¿Y cuál es el capítulo 15? El capítulo 15 es la sanción y la coacción. Para que se coman en contexto, al realizar la hipótesis prevista por la norma, se establece un vínculo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en torno a una prestación. Es decir, que el sujeto pasivo debe cumplir su obligación acatando la parte dispositiva de la norma. Sin embargo, en muchas ocasiones se le obligó a cumplir el deber jurídico, no lo hace, por lo que surgió la necesidad de solicitar la intervención estatal. Por medio de un aparato coercitivo que imponga la sanción al que incumple dicho deber. El derecho persigue el cumplimiento del deber jurídico mediante tres aspectos. La primera es la coerción, después es la sanción y después la coacción. Ahora bien, ¿qué es la coerción? Consiste en la presión interna que impulsa a las personas a actuar de la forma establecida por la norma. Esta presión incide sobre la conciencia y sobre la razón, se manifiesta en última instancia. Ahora bien, en todos los órdenes normativos, la coerción, podemos apreciar la existencia de dicha cosa, es decir, de esa presión psicológica que impulsa a cumplir con la norma. Hay varias presiones psicológicas, está la presión moral, la religiosa y la de trato social. Ahora que ya sabemos qué es la coerción, sigue la sanción. ¿Y qué es la sanción? Si la coerción es insuficiente para dirigir la conducta del obligado en la dirección deseada por la norma o por el derecho, aparece la sanción prevista en el derecho para el caso de incumplimiento del deber jurídico. Ahora que ya sabemos qué es la sanción, sigue la coacción. ¿Y qué es la coacción? Constituye la última etapa del cumplimiento forzoso del derecho. Podemos definirla como la ejecución forzada de la sanción mediante la intervención de la fuerza coactiva estatal. La coacción se manifiesta como el elemento indispensable al derecho, pues es el poder de reprimir las violaciones del orden jurídico. No puede encomendarse a los individuos. Es preciso que sean los órganos del Estado los que aseguren dicho cumplimiento. Por ejemplo, tenemos que tener un concepto de qué es una sanción jurídica. Ahora bien, toda norma de conducta conlleva una sanción para el caso que no sea acatada. Así, la sanción propia de las normas morales será el remordimiento que impone la propia conciencia. Ahora que ya tenemos un contexto mejor de qué es la sanción jurídica, podemos decir esto. Por lo tanto, es el resultado perjudicial previsto para el infractor de la norma y no debe confundirse con el deber jurídico, que es parte de la consecuencia de las normas. Así, el comprador debe pagar el precio de la cosa adquirida. Es decir, la obligación de pagar dicho precio no es una sanción, sino simplemente el deber jurídico instituido por la propia norma. La sanción, por el contrario, será el castigo que se impondrá al que incumpla dicho deber. En el presente caso, al que no pague el precio en la forma y tiempo estipulado, se le impondrá una sanción que podrá consistir en el pago de intereses y de las cosas procesales en su caso. Otro ejemplo también podría ser cuando un padre de familia se divorcia de su esposa. Ahora dicha esposa, al divorciarse, le pide al juez que el papá tiene que pagar pensión alimenticia por sus 3 hijos. Ahora que ya sabemos qué es la sanción jurídica, concluimos que es la privación impuesta por el Estado para el incumplimiento jurídico y se da hacia el responsable del quebrantamiento de dicha norma o dicha ley. Ahora que ya tenemos muy claro qué es eso, podemos decir que existen 2 tipos de penas. ¿Cuáles son esos 2 tipos de penas? Están las penas principales, se imponen por el Estado. Está la muerte, la prisión, la multa y el arresto.
Ahora bien, ya que sabemos cuáles son las penas principales, existen unas secundarias. ¿Y cuáles son esas? Son las penas accesorias. Las penas accesorias son las que nos pueden quitar de ciertos derechos o ciertas libertades. Buenas tardes, a mi grupo le corresponde hablar un poquito sobre lo que es la sanción y la coacción. Para que les dé un poquito de contexto, la sanción es la imposición de un castigo por la infracción de una norma jurídica, y la coacción es el cumplimiento forzoso de esa sanción cuando el sujeto no la quiere acatar. A mí me corresponde hablar sobre lo que es las clases de sanciones, y en estas existen dos: la sanción coincidente con la prestación y la sanción no coincidente con la prestación. La sanción coincidente con la prestación es el pago forzoso de la prestación. Por ejemplo, cuando el juez en sentencia determina que debe ser devuelto al objeto robado, o cuando, por ejemplo, una persona demanda a otra persona por algún tipo de problema que tengan entre ellos dos, y le pide una cantidad económica de la cual el juez determina que sí es lo justo y lo equivalente al daño sucedido. Entonces se le da el favor y la razón a la persona, y entonces es una sanción coincidente con lo que se solicitó. La sanción no coincidente con la prestación se divide en dos puntos, los cuales son la prestación equivalente y el castigo. La prestación equivalente es el pago de indemnización por daños y perjuicios por los daños ocasionados. El derecho establece que se le debe indemnizar al sujeto activo en valor al objeto destruido. Y el castigo es la infracción que recibe una persona por la violación de una norma jurídica, y estos pueden ser 4, el cual es la privación de libertad, la multa, la ruptura de vínculos o la pena de muerte. Cabe recalcar que la pena de muerte es una pena que está activa, pero es pasiva dentro de nuestra Constitución. Dependiendo de la infracción que el sujeto haya cometido, se le puede imponer una o más sanciones. Y ustedes dirán, ¿qué es una pena? La pena es el nombre que recibe el castigo por la violación a una norma penal. Cabe recalcar que existen ciertos tipos de normas, los cuales son la norma penal y la norma civil. Y esta se recibe cuando una persona viola una norma de carácter penal. Pero para este tipo de normas tiene ciertos tipos de características, las cuales son 4. La primera es que el sufrimiento será impuesto al sujeto que cometió el delito. La segunda es que la pena será impuesta por la ley y dentro de los límites de la misma. La tercera es que está reservada a los órganos jurisdiccionales competentes del Estado. Y la cuarta es que únicamente será impuesta la sanción si el sujeto se encuentra culpable del delito. Nuestro Código Penal, cabe resaltar que divide las dos tipos de penas en principales y accesorias. Las penas principales son 4, las cuales son la muerte, la prisión, el arresto y la multa. Y las penas accesorias pueden ser la inhabilitación absoluta, la inhabilitación espacial, la expulsión de un extranjero del territorio nacional y los gastos procesales. Nuestro compañero y yo les dejamos unos ejemplos en los cuales nosotros violamos una norma jurídica en la cual estamos orinando en un espacio público, por la cual fuimos infraccionados con una multa, y por oponernos a la misma fuimos arrestados por las autoridades competentes. En este caso podría ser la Policía Nacional Civil. De antemano les agradezco mucho su atención y espero que este video haya sido con un fin informativo y que todo haya quedado claro. Muchas gracias.